Amén. Dice la palabra, ¿verdad? Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué no volteas con la persona que está a tu lado y dile, qué bueno verte en este día, ¿verdad? Porque dice su palabra, ¿verdad? Que este es el día que Yahweh ha creado para alegrarnos y regocijarnos en él. Amén, ¿verdad? Así es que gozosos en nuestros corazones por estar en este día, ¿verdad? Y por ver a nuestros hermanos de la misma manera. Antes de continuar o de empezar, ¿cuántos sabemos que la misma palabra habla que en esta hora, cuántos creemos que los tiempos van a mejorar? Déjame, no quiero ser portador de malas noticias, ¿verdad? Pero difícilmente las cosas mejorarán o saldrán adelante, puesto que la misma palabra dice que hay ciertas cosas o ciertos acontecimientos que tienen que pasar para que todo venga a tener un cumplimiento proféticamente en la palabra. Porque aún todo lo que está escrito en la palabra tiene que tener su cumplimiento para que diferentes cosas o diferentes señales puedan mirarse y hacernos estar alertas acerca del retorno de la venida de nuestro Mesías. La misma palabra dice en el libro de los Evangelios, cuando Yeshua dice, y mirar y estar atentos que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, dice, entender y sepan que el tiempo de la venida está cerca, dice, por tanto levantaos nuestras cabezas, dice, erguios nuestras cabezas, dice, porque el tiempo de nuestra redención está cerca. Hay ciertas cosas que tienen que cumplirse, que tienen que marcar el tiempo o el reloj, vamos a llamarle, del Padre, que marque el tiempo, podríamos decir, de su venida. Nadie conoce el tiempo, el día ni la hora, pero sí podemos entender que muchas veces el Padre tiene decretados ciertos juicios que tendrán que pasar o que tendrán que suceder antes de la venida de nuestro amado Mesías. ¿Cuántos lo entendemos? Pero en medio de todo ello, tú y yo tenemos que estar confiados que si nuestras vidas están en Él, no estoy diciendo que Yahweh nos guardará. Me llama mucho la atención. Muchas veces pensamos que Él nos sacará y nos pondrá en medio de una burbuja y que todo en este mundo podrá pasar. Y yo, porque soy hijo del escogido y hijo de Dios y soy tan especial tesoro, a mí no me podrá suceder nada y no estaré en medio de todo. Si tú miras la oración de Yeshua cuando hizo por sus discípulos, dice Juan capítulo 17, dice, no te pido, vamos a Juan capítulo 17. A ver. Fíjate. Sí. Dice, versículo Juan capítulo 17 dice, Padre mío, ahora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1, dice, así como me diste autoridad sobre toda carne y sobre la vida eterna y todos los que me has dado, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero y al Mesías a quienes has enviado. Me llama mucho la atención, y es un punto y no es punto de referencia a esto, dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero. Si tú y yo no hemos venido a conocerle a Él. Sí, bueno, vamos a guardar. Dice que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero. ¿Cuál es la vida eterna? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, conocerle a Él. Si le conozco a Él, puedo conocer entonces lo que es la vida eterna. Dice, yo te glorifiqué en la tierra, la obra que me encomendaste que hiciera, la he terminado. ¿Cuál fue la obra? De venir y predicar el evangelio y reconciliar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora pues, Padre mío, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado desde antes de que existiera el mundo. Tu nombre he manifestado. Fíjate un punto muy interesante. Dice, tu nombre he manifestado a los hombres que me diste del mundo. ¿Por qué Yeshua tuvo que dar a conocer el nombre del Padre?
Hasta el día de hoy, el pueblo hebreo o el pueblo judío le hace llamar por el nombre de Hashem. Pero si tú y yo tomamos la traducción del nombre de Hashem, cuando tú y yo decimos bendito es tu nombre Hashem, estábamos diciendo la misma palabra. El nombre o Hashem significa el nombre. Es la misma traducción. Dice, y Yeshua dice, tu nombre he manifestado a conocer a los hombres que del mundo me dice. ¿Por qué Yeshua tuvo que darles a conocer? ¿Quién no se suponía que sus discípulos tenían que conocer el nombre del Padre? Si tú miras, el nombre fue ocultado. Ya me metí en ahí, bueno, vamos a seguir unos 5 minutos ahí. Dice, he manifestado a los hombres que me diste del mundo, porque después del cautiverio de la tierra de Babilonia, cuando el pueblo de Israel fue y pasó por 70 años y Daniel entendió que el tiempo de su cautiverio en la tierra de Babilonia, que Daniel lo puedes encontrar, dice, entendió Daniel que eran 70 años. Al salir de aquel cautiverio, únicamente no regresaron totalmente todo el pueblo judío en aquel entonces, o la casa de Judá no regresó de su cautiverio. Se puede decir que únicamente regresó un 20% de todo el que había sido cautivo, porque todos los demás habían construido y establecido sus posesiones en la tierra de Babilonia. Y únicamente los unos pocos que salieron de aquel lugar de la tierra de Babilonia fueron aquellos que regresaron para reconstruir los muros de Jerusalén, que tú lo puedes encontrar en el libro de Esdras y de Nehemías, que únicamente salió una parte, Esdras, Nehemías, para reconstruir los muros de Jerusalén. Únicamente salió una parte. Y en ese salir, mucho se cree que el pueblo decidió ocultar o no pronunciar el nombre de nuestro Yahweh, el nombre de Yahweh, puesto que habían sido víctimas de oprobio o de insultos mientras ellos permanecían en el cautiverio en la tierra de Egipto. Se les llamaba como el nombre de los, no me recuerdo exactamente, pero recibían un tipo de insulto. Era como mostrándoles o restregándoles en la cara al pueblo, que si eran el pueblo escogido, el pueblo del Elohim verdadero, como Yahweh, vamos a llamarle de esta manera, les permitía pasar por semejantes aflicciones. Imagínate pasando por diferentes aflicciones y que la gente te diga, ¿de qué te sirve conocer a Dios, a Yahweh, si mira cómo está tu vida? Si tal vez tienes más problemas de los que yo tengo, ¿de qué te sirve conocerle? Y dices que tienes un Dios todopoderoso que te puede salvar y puede librarte de la muerte. Mírate cómo te encuentras. ¿Cómo te sentirías? Eso fue lo que decidió tal vez el pueblo judío o la casa de Judá, para que el nombre de Yahweh no fuera blasfemado entre las naciones. Decidieron ocultar el nombre y llamarle solo Hashem. Hasta los tiempos de Yeshua, donde tú y yo venimos más adelante, la oración que Yeshua hace por sus discípulos dice, Padre, tu nombre he dado a conocer a los hombres que me diste del mundo. Les dio a conocer el nombre verdadero de nuestro Creador. Y dice, vamos a continuar, dice, tu nombre he manifestado a los hombres que me diste del mundo. Eran tuyos y me los diste y han sido guardados en tu palabra. ¿Qué es lo que nos va a guardar en esta hora y en esta vida? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, la palabra de Yahweh. Eso es lo que guardará nuestras vidas y nuestros corazones en esta hora. Dice, tu nombre he manifestado a los hombres que me diste del mundo. Eran tuyos y me los diste, ya han guardado tu palabra. Di conmigo, quien es de Él, quien es de Yahweh, guarda la palabra de Yahweh. Yo no lo digo, lo dice Juan capítulo 17. Dice, ahora he conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las han aceptado y en verdad han entendido que procedo de ti y han creído que tú me has enviado. Dice, yo intercedo por ellos, no intercedo por el mundo, sino por los que tú me dices que son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, dice, y lo mío y son glorificados en ellos. Y dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Dice, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me diste, para que sean uno, así como lo dice. Mientras estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Dice, yo guardé a los que me diste y ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de la perdición. Dice, pero ahora voy a ti, dice, en el mundo, dice, mi gozo está pleno en ellos. Dice, les he dado tu palabra y el mundo tampoco, porque poco soy del mundo. Dice, no te pido,
Fíjate, y ahí está el punto que quería llegar. Dice, versículo 15, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. ¿Cuántos creemos que vamos a pasar por aflicciones? Sí pasaremos. Pero ¿quién es el que nos guardará? Él. Y la oración de Yeshua no fue, Padre, te pido que los quites del mundo y que los apartes de este mundo en el que se encuentra. Dijo, no, te pido que los guardes. No dijo que los quites, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. No tenemos que hacer como el mundo es y autojustificarnos y decir, pues es que está tan difícil el mundo que todos los que están alrededor de mí me corrompen y corrompen mi integridad y por eso tengo que actuar de esta manera. No, nadie, recuerda lo que hablamos la semana pasada, nadie nos va a incitar a pecar si tú y yo no queremos pecar. Nadie nos va a incitar a robar si tú y yo no queremos robar. Nadie de nosotros nos va a incitar a maldecir si nosotros no queremos. Cuando Yahweh le preguntó a Adán y le dijo, ¿por qué hiciste esto? Bueno, la mujer que me diste, dice, me dio y tuve que comer. No era de esta manera. Si Adán conocía que no deberían de comer de aquel fruto. Y si Adán no hubiera querido comer de aquel fruto, no hubiera comido. Le hubiera dicho, ¿sabes una cosa? Come tú si quieres, pero cuando venga él, hablando de Yahweh, tú te arreglarás con él. El asunto no es conmigo, es con él. Aún dentro de los matrimonios. Y esto a veces es tan común, tan normal, que a veces vas a algún lugar y eso se puede ver muchas veces en todo matrimonio. Y fíjate, a veces cosas tan simples, cuando uno dice, es que, sí, los niños ahorita pueden pasar, que dice uno, ay, es que mi esposo me dijo que tuviera que decir, pues tuve que decir. O es que mi esposa me dijo, no tenemos que hacer, no tenemos que mentir si nosotros no queremos. Ándale vieja, tú di, ay, bueno. Y ahí está la mujer también, ¿verdad? Y le dice el hombre, ¿verdad? Y ya terminaron, ya no fue uno que pecó, sino fueron, ¿qué? Dos. Dice, bueno, antes de continuar y de que llegara el punto donde estábamos, muchas cosas ¿cuántos hemos escuchado hablar? La palabra de Yahweh dice que Él marcaría el tiempo, dice en el libro de Génesis que Él marcaría el tiempo a través de las estaciones del año o por señales. Voltea con la persona que está a tu lado y diré, los cielos, las estrellas, la luna, el sol, dice la palabra que serán para luminarias, para alumbrar, el sol para alumbrar el día, el sol para marcar la noche, pero también dice la palabra de Yahweh que el sol, la luna y las estrellas, dice, serán como señales para los tiempos de la venida de nuestro Mesías. Por eso es muy importante estar atentos a las señales que el cielo da para poder entender el tiempo o el retorno de la venida de nuestro amado Mesías. Y es muy importante, si no hubiera sido por señales, cuando el Hijo del Hombre nació, hablando de Yeshua, Herodes estaba esperando y cuando vieron estos hombres, que uno dice magos, no eran magos, eran sabios entendidos en los tiempos. Cuando ellos miraron la señal de la estrella que pasaba, ¿cómo supieron que el Mesías había nacido? Si no tenían lo que tú y yo tenemos como Facebook, Twitter, WhatsApp, que ahora pasa algo, ¿verdad? Salió la noticia y no quieres que nadie se entere, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos. A veces escribimos algo pero no le digas a nadie, no, y no, ¿verdad? Ya salió, ya lo conoce, aquí lo conoce, allá en Areción, le conocen por todos lados, ¿verdad? El mensaje que salió disparado. Es lo mismo. No había ese tipo de tecnología antes. ¿Cómo supieron que el Mesías había nacido? Por medio de la señal de la estrella que había salido del oriente. Por eso entendieron que el nacimiento del Mesías se había cumplido.
Y vemos que Herodes mandó indagar para dar muerte a todo primogénito. Por eso es que tú y yo debemos estar, voltea con la persona que está al lado, dile, debemos de estar atentos a las señales que los cielos dan. Porque los cielos hablan. Y tenemos que estar atentos a ellos. El 21 de agosto, ¿cuántos sabemos que va a haber un eclipse el 21 de agosto? El 21 de agosto habrá un eclipse, y lo interesante de ese eclipse, no quiero entrar probablemente, quiero empaparme yo de ello antes de darte algo. Pero el 21 de agosto estará pasando un eclipse que precisamente lo interesante de ese eclipse se estará cumpliendo el mes, en ese mismo momento del 21 de agosto, cuando este eclipse esté sucediendo, ese mismo día se estará cumpliendo el mes hebreo o el mes bíblico ¿de qué? De Elul. Elul generalmente se reconoce como un mes de arrepentimiento. En Elul es donde habla de un tiempo de arrepentimiento, es donde tú y yo venimos a entender lo que es las fiestas en el mes de Elul, Yom Kippur, que nos hablan de arrepentimiento, precisamente en ese mes, cuando estará sucediendo, en el mes de Elul, pero será principalmente el primer mes del día mes de Elul, que habla de un arrepentimiento, de un Teshuvah. Y todo lo que es la zona de Estados Unidos, sí estaremos viendo parte de ese eclipse, estaremos viendo creo que alrededor del 50% de lo que es el eclipse que se estará llevando a cabo el día 21 de agosto. Y la trayectoria por donde este eclipse estará pasando, haz de cuenta que estará atravesando lo que es la mitad de Estados Unidos. Fíjate qué interesante. Estará pasando por la mitad de Estados Unidos y llama mucho la atención que si ponemos un poco de atención a precisamente la trayectoria que el eclipse llevará, que es atravesando la mitad de Estados Unidos, es precisamente atravesando lo que es la zona por donde se encuentran las fallas de Estados Unidos. La trayectoria que lleva el eclipse es precisamente atravesando la zona o el lugar por donde se encuentran las fallas de Estados Unidos. Que precisamente cuando en el primer segundo, cuando el eclipse comience a suceder, será en ese mismo momento cuando en Israel se esté ocultándose a la puesta del sol para entrar precisamente para dar comienzos o al inicio del mes de Elul, que habla de un tiempo de arrepentimiento para todo lo que es el pueblo de Israel. ¿Cuántos entendemos esto? ¿Cuántos entendemos de estar un poco más atentos a las señales que están en los cielos? Porque precisamente los cielos hablan. Tú y yo conocemos, nadie conoce el tiempo de la venida ni la hora, pero sí dice la palabra de Yahweh que podemos conocer los tiempos. La palabra dice que habrá juicios decretados que tendrán que suceder para que marque el inicio o el retorno de la venida de nuestro amado Mesías. Y por ello debemos de estar tú y yo atentos a las cosas que suceden, porque no simplemente Elul es generalmente muy reconocido o es conocido como el mes de arrepentimiento, pero Elul también es conocido como el mes de la cosecha. Elul nos habla de un tiempo de cosechar de aquello de lo que se ha perdido. Y la palabra de Yahweh también nos enseña, y lo podemos entender en el libro de Isaías, dice que la tierra, dice la palabra de Yahweh, que la tierra languidece, dice, pero que a causa de sus juicios, la tierra entendería o comprendería también la misma manera. ¿Qué es lo que pasa con los juicios de Yahweh? Muchos de los corazones son vueltos ¿a quién? A Él. ¿Qué sucede cuando muchas veces vienen las aflicciones a nuestras vidas? Hay gente que dice, ¿y cómo estás, hermano? Y qué bueno verte. No, es que están tan duras las crisis en mi vida. Y uno podría decir, bueno, ¿viniste porque tienes nada más crisis en tu vida? ¿O viniste porque quieres alabarle a Él? Independientemente de lo que sea, ¿sabes qué es lo que nos muestra?
Los juicios en nuestras vidas nos hacen acercarnos todavía más al Padre. Cuando vienen las dificultades y las aflicciones, es cuando a veces más queremos acercarnos a Él y estar más cerca de Él, porque entendemos los juicios, y únicamente cuando entendemos los juicios de Yahweh entenderíamos también otras cosas. Qué importante es entenderlo. Y si Yahweh tiene juicios marcados sobre la tierra, y también Él habla de un tiempo de recogimiento, ¿verdad? En ese tiempo de recogimiento nos habla de un tiempo de estar listos. Yeshua dijo, dice, levantar, dice, la mirada, dice, porque los campos están listos. ¿Para qué? Para la cosecha. Muy probable sí estaré, no muy probable, sí estaré haciéndolo, porque son tiempos que se acercan, son tiempos que tenemos que saber y hablar de ellos, que a pesar de que nos gusten o no nos gusten tales cosas, sabes una cosa, si yo no lo hablo y me lo callo y me lo guardo únicamente para mí, no lo comparto, quien lo demandará de mi vida es Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es importante que cuando tú y yo entendemos algo, y aun cuando tienes a alguien, un familiar, siempre háblale con la verdad, dile la verdad, para que el día de mañana tal persona nunca va a decir, es que yo soy así porque nadie me dijo. Imagínate que realmente se acercara a la venida y muchos dijeron, es que nadie nos dijo acerca de la venida. Es importante poder estar atentos y enterados acerca de la venida de nuestro amado Mesías, pero aún creyendo que Yahweh nos guardará en el hueco de su mano, y quisiera pensarlo con todo mi corazón, y no digo que no tenga la confianza, pero aún aunque creyera que Yahweh nos guardará en el hueco de su mano y nada sucederá, y decir, bueno, que venga lo que venga, al cabo Yahweh me guarda en el hueco de su mano, ¿sabes a dónde me llevan las escrituras? A las 10 vírgenes, 5 de ellas que tuvieron que prepararse. De la misma manera, esto nos habla acerca de lo que es el cuerpo o la asamblea de creyentes. Todo el cuerpo de creyentes, la palabra dice que un minyan representan 10. Es una palabra hebrea. 10, un minyan significa algo completo. Y si algo es completo, tal vez hay muchas quejilás si tú quieres, muchas asambleas. Pero también tenemos que entender, ¿verdad?, que únicamente habla un remanente, aquellos que se prepararán, y Yeshua hablaba acerca de las 10 vírgenes, todos conformando una sola, pero la palabra sí especifica que 5 de ellas estuvieron ¿qué? Preparadas. Aunque creamos que Él nos guardará en el hueco de su mano y nada nos sucederá, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nada de eso nos exenta el no preparar nuestras vidas y no prepararnos para ello. Amén. Gracias, Padre, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 3. Dice, versículo 15, dice, luego dijo Yahweh Elohim a la serpiente, debido a lo que se has hecho, recuerda que la serpiente fue Eva fue la única que expuso a la serpiente. Adán dijo, ¿verdad? Adán le echó la culpa ¿a quién? A Eva. Y Eva fue la única que expuso o detalló qué es lo que había sucedido y le dijo, por cuanto has hecho, dice, ¿y por qué hiciste esto? Dice, porque la serpiente me habló y me engañó. Y Yahweh al escuchar esto trajo un decreto sobre la serpiente. Dice, debido a que has hecho esto, serás la más maldita sobre los animales y más que todas las bestias del campo. Dice, sobre tu vientre te arrastrarás y todos los días de tu vida comerás el polvo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella hollará tu cabeza y tú herirás en su talón. Después dijo a la mujer, aumentaré en gran manera tus dolores de parto, tus preñeces y todo ello. Pero ¿qué es lo que Yahweh decretó sobre la serpiente? ¿Quién es la serpiente? La serpiente es lo que tú y yo conocemos como el dragón antiguo, como Hasatán. ¿Quién es Satanás? La serpiente o Hasatán, representado. Dice, debido a que has hecho esto, serás maldita sobre todos los animales, más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás los días de tu vida, dice, comerás del polvo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es la mujer? Sabes que la mujer, muchas veces las mujeres son muy atacadas. Sí. A veces sí lo es. Y me he dado cuenta a veces, yo no sé,
Pero a veces es la mujer la que muchas veces tiene que andar cargando con el marido. Cuando el marido es la cabeza del hogar, es el sacerdote. Y eso no debería de ser así. Porque a quien Yahweh dio autoridad fue a la cabeza, al sacerdocio, que es el varón. ¿Cuántos varones hay aquí? Amén. Ese es el sacerdocio. Esa es la que Yahweh dio la orden. Bíblico, si tú quieres llamarlo. Muchas veces es la mujer la que tiene que decir, ándale mi amor, vamos a la iglesia. Ay no hombre vieja, estoy bien cansado, ¿no? ¿Ves tú? Amor, pero vamos, no, es que ahora me salió y tengo que ir para acá. Y vamos a orar, sí, luego oramos. A veces es la que tiene que andar cargando con el marido. Y el sacerdote es la cabeza del hogar. ¿Cuántos entendemos aquí? Tanto te habla para ti como me habla para mí. Porque somos sacerdotes. Y dice la palabra, dice, te pondré enemistad, dice, entre ella. Dice, y la mujer entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Quién es la simiente? ¿De dónde? Si la simiente representa lo que es Israel, la mujer representa lo que es Israel, ¿cuál es la simiente de Israel? Yeshua. Dice, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Pero desde el principio, desde cuando Yahweh decretó esta palabra, o dio a entender que había un juicio sobre la serpiente, vamos a entenderlo de esta manera, dio a la serpiente y el Padre dice, habrá quien te dará o te herirá en la cabeza y te destruirá. Desde que Satanás escuchó este decreto o estas palabras, él empezó a hacer batalla contra los justos. ¿Quiénes son los justos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos justos por los hechos justos de nuestro amado Mesías, quien murió y pagó el precio por nuestros pecados y por nuestras ofensas, por medio de él. Por medio de él somos justos. Y dice la palabra, dice, y un juicio se dio a la serpiente, dice, y desde entonces Satanás escuchó esas palabras, él empezó a hacer batalla contra lo que son los justos, para que lo que estaba lo que el decreto que había entrado por medio de esas palabras, de ese momento preciso, Yahweh, mejor dicho, Satanás, ha empezado una batalla en contra de nosotros. Dice, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos una batalla. Y esa batalla no es conmigo, mi amor, ¿ok? No es contigo, hijo, ¿verdad? ¿Es contra quién? Contra Satanás. La lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra Satanás. Y desde ese momento Satanás ha hecho un plan para llevar a cabo, para tener guerra a cabo de los justos, para que de la misma manera pudiera herir y destruir lo que era la simiente. Al Yeshua colgar sobre el madero y al ser derramada la sangre de nuestro amado Mesías, ¿qué es lo que sucedió en aquel momento? Él pagó el precio por nuestros pecados. Él derrotó al maligno en aquel madero cuando su sangre fue derramada. Pero el maligno aún se encuentra en el abismo donde debe de estar por cierto tiempo, que después sería soltado. Pero desde ese momento ha empezado una batalla, o él está haciendo una batalla en contra de lo que es de toda la humanidad. Y por eso ha habido el intento de destruir nuestras vidas, destruir tu vida. Por eso el plan del enemigo de Satanás es nunca que tú puedas llegar a conocer los planes que Yahweh tiene para tu vida, porque Él sabe los planes que Él tiene para tu vida, y Él sabe que si tú logras llegar hasta los planes y hasta el propósito que Yahweh tiene, serás grande y poderoso en las manos de Yahweh. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Trata de destruir tu vida, trayendo tantas cosas a nuestras vidas, los placeres de este mundo que quieran amarrar, atrapar nuestros corazones, para que tu vida no tenga un propósito, para que tu vida sea destruida. Y en ese momento que tú y yo nos rendimos a los planes del enemigo, nuestra vida deja de tener un sentido y llega de tener un propósito. De tal manera que muchas veces decir, ¿y por qué vives la vida así? No sé, mi vida no tiene ningún propósito, ¿para qué vivo? Mucha gente se encuentra a veces con estas ataduras. ¿La vida es bella? ¿Sí o no? Sí lo es.
Tal vez no tenemos los lujos que quisiéramos, todo lo que anhelamos, pero tenemos la paz y la alegría y el gozo en nuestros corazones, que es aquello que lo llena todo y en todo. Pero si no hemos conocido esa dicha que está en nosotros, decimos, bueno, ¿para qué vivo? ¿Para qué? Simplemente es para trabajar, para salir, para sustentarme y todo lo que... Pero hay tantas cosas que esta vida tiene para nosotros. ¿Quién aquí puede encontrar deleite a veces hasta en lo más básico? No tenemos que salir a un gran restaurante. Y qué bueno si tenemos la oportunidad y Yahweh nos permite, qué bueno. Pero si simplemente hay la provisión que está en nuestras casas, con eso somos felices y estamos contentos, porque esta es la provisión que Yahweh ha traído sobre nuestra casa y nunca faltará alimento sobre nuestras alacenas. Que tal vez quisiera irme de viaje, yo no sé, y no he podido por A, por B, pero me puedo arreglar con las cosas tan sencillas que esta vida tiene. De ir tal vez un día al campo, yo no sé, a cualquier lugar, a pasar un tiempo con tu hijo, con tu hija, y pasar un tiempo de alegría y de gozo, y de comer, si tú quieres, unos sándwiches y deleitarnos con la alegría y el gozo que esa vida tiene. Pero ¿qué es lo que muchos dicen? Ay, pastor, al campo, los zancudos, los mosquitos, bueno, hay repelentes. Y estar ahí bajo la resolana del sol, no, mejor me quedo en la casa en el aire acondicionado. Y sabes que muchas veces tantas cosas nos privan de poder tener y de gozar las cosas bellas que esta vida tiene. Porque a veces nuestro enfoque está tanto en las cosas materiales que esta vida y que este mundo tiene, que únicamente nos enfocamos en aquello que no tenemos, cuando Yahweh desea que demos gracias por aquello que tú y yo tenemos. ¿Cuántos lo entendemos? Y sabes que Satanás es tan astuto. Si él logra desenfocar nuestras vidas y hacer que nuestra mirada se vaya por otro lado, ¿por qué crees que vienen los vicios? Yo no sé, tantas cosas, las ataduras, la drogadicción, la pornografía, tanto. Porque si Satanás logra de algún momento o de alguna manera capturar y atrapar tu vida, nunca llegarás a conocer los planes y los propósitos que Yahweh tiene para tu vida. Y en ese momento dejamos de vivir, porque vivimos para servirle ¿a quién? A Él. Pero cuando tú y yo venimos a conocer los planes que Yahweh tiene para nosotros, y nos damos y sabemos ahora las riquezas que tenemos en Él, por eso el apóstol Pablo pudo decir de todo su corazón, porque ahora para mí el vivir es ¿quién? El Mesías es Cristo. Dice la Escritura, eres el Mesías, es Yeshua. Porque ahora para mí ¿quién es? Es Él. Y Él dijo, he aprendido a vivir, he aprendido a vivir en la abundancia. ¿Y en qué? Y en la escasez. No se afligió porque ya había pasado de la abundancia ahora a la escasez. Muchas veces hemos llegado a tener, y tal vez habrá días en los que no tendremos, y no por ello debe de venir la tristeza y la aflicción a nuestros corazones. Tendremos que aprender a vivir, y esto es muy importante que lo entendamos. Tenemos que aprender a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Cuando hay, me regocijo en Él por la abundancia que Él ha traído. Y cuando no hay, me regocijaré y me alegraré, porque nunca, Padre, fallará tu provisión sobre mi vida, y en eso me gozaré. Satanás sabe que tú y yo tenemos un propósito en las manos de Él. Pero desde ese momento, cuando Él escuchó estas palabras de decreto sobre su vida, empezó una batalla tremenda o una guerra interminable en contra de los santos que somos tú y yo. Y la palabra en Revelaciones capítulo 12 dice, quien guarda los mandamientos, dice Revelaciones capítulo 12, quien guarda los mandamientos de Elohim, si los guardamos, dice la palabra, y subráyalo y búscalo en Génesis capítulo 12 en Revelaciones, dice, el enemigo hace guerra contra nosotros.
Cuando tú y yo guardamos los mandamientos del Padre, sabes que en ese momento se desata una guerra en contra de nosotros. Dice, vino a hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Elohim, contra los que guardan sus mandamientos, y hace guerra contra nosotros, hace batalla con nosotros para destruirnos. Y el plan de él es destruirnos y derrotar nuestras vidas. ¿Satanás quiere que tú guardes los mandamientos? Porque él sabe que si tú y yo los guardamos, tú y yo seremos bendecidos, seremos benditos al entrar, al salir. Él nos pondría por cabeza y no por cola. Pero Yahweh, Satanás también sabe que si tú y yo no los guardamos, también hay un decreto sobre nuestras vidas. Y en el momento, Yahweh no puede cambiar los tiempos. Yahweh no puede mudar las cosas. Yahweh es un Elohim. Dice, yo soy el mismo de hoy, por siempre, por los siglos de los siglos. Él no puede mudar, Él no puede cambiar las circunstancias. Gracias al Padre que Él no es muchas veces como nosotros, como padres, ¿verdad? Que a veces ya empezamos, ¿sabes? A veces nuestros hijos nos conocen tan bien, que a veces los hijos son así. Y se ríen a veces cuando están y ya más, y saben por qué lado darle al papá. Hasta saben, yo creo, qué cara ponerle al papá y qué cara ponerle a la mamá, para encontrar alguna provisión o algún beneficio en ello. Y a veces viene el hijo y dice, ay papá, pero... Y si hace la cara de angustia y de un poco alargada, ay mijito, no hombre, esa cara no me la pongas. Ya ándale, ya vete ya. Pero ya no lo hagas, ándale, ve. Y regrésate temprano. No, ya nos ganó. Y lo estoy empezando a conocer ahora que soy padre. A veces traigo cargado al bebé y le estoy hablando y lo cargo y se arrulla, y a veces está y le digo, no pasa nada, y empieza, y a veces me hace, hay ciertas caras, y tiene 3 semanas, las caras que a mí me pone, me gusta ser muy observativo, y lo sé con mi bebé. Las caras que a mí me hace no son las mismas que le hace a ella. A ella le hace otras caras. ¿Y sabes qué es lo primero que le digo? Le digo, mi hijo, mi amor, te amo tanto, pero te estoy empezando a conocer. Que el día de mañana, por más que te ame, y por más que a veces me duela mi corazón, a veces habrá cosas que te diré no. Porque tenemos que aprenderlo. Tenemos que entenderlo. Y eso es muchas veces que Yahweh, y digo, gracias Padre que tú no eres como nosotros. Y no estoy diciendo que seamos tal vez malos padres. A veces nos ha faltado tal vez la firmeza de podernos establecer y ser firmes con lo que decimos. Pero Yahweh no cambia y no muda los tiempos que Él tiene. Yahweh, cuando Yahweh decreta algo, Él lo cumple, Él lo hace. Y Satanás sabe que si tú y yo infringimos la conducta o la norma de vida o el estatuto de vida que Él tiene, que son sus mandamientos, que son sus estatutos, en el momento que tú y yo fallamos a ellos y no los obedecemos, establecidamente en los cielos ya hay un decreto. Desde el Deuteronomio, cuando Yahweh dijo, Moisés dijo, a los cielos dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, que hoy pongo delante de ustedes estas palabras. Dice, benditos serán si las obedecen y malditos serán si no las obedecen. Ya Yahweh estableció un decreto, su palabra está establecida en los cielos para siempre, eternamente, dicen los escritores en el libro de los Salmos. Ya está para siempre. Y en el momento en el que tú y yo fallamos o no cumplimos la palabra de Yahweh y no la obedecemos, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Nos salimos, por más amor, por más comprensión, por más misericordia, tú y yo nos salimos fuera de la cobertura, si tú quieres llamarlo, que Yahweh, tienes de cuenta que es de aquí a aquí, es una cobertura. Aquí estás, como luego dirían, del lado seguro, si los guardas. Si te sales de acá, estás expuesto. Con el momento que tú y yo nos salimos fuera de los mandamientos que Yahweh tiene, nos salimos fuera de esa cobertura.
Y en el momento que nos salimos fuera de esa cobertura, hay consecuencias. Vino desobediencia a Adán y a Eva. ¿Por qué? Por desobedecer. Yahweh dijo en Isaías, dice, aunque te iba a bendecir, dice, maldeciré tus bendiciones. Muchas cosas que suceden por medio de esa bendición, porque Deuteronomio, desde ese momento Yahweh lo estableció y dijo, bendito serás. Dice, y todas estas cosas te vendrán y te sucederán. Dice, si guardas y pones atentamente la voz, y pones por obra atentamente la voz de Yahweh Elohim, bendito serás en el campo. Bendito será tu salida y tu entrada donde quiera que vayas. Pedirás a mucho y tú no pedirás prestado. Bendita será tu artesana y tu artesana de amasar. Dice, bendito será el fruto de tu vientre. Dice, bendito serás en todo. Pero sucederá que si no obedeces atentamente la voz de Yahweh Elohim, la palabra se decretó y dijo, todas estas cosas te vendrán y te alcanzarán. Por eso en el momento que las cosas no están funcionando como deberían de serlo, a veces es el momento de hacer un alto en nuestras vidas y de decir, Padre, ¿en qué he fallado? ¿Qué es aquello que he dejado de hacer que tu palabra dice que no he hecho? ¿En qué estas cosas que son tus mandamientos, tu palabra, me he desviado y no he cumplido en ellos? ¿Por qué mi negocio, por qué las cosas en mi relación, en mi familia no están funcionando como deberían de serlo? Si el matrimonio es el plan perfecto que tú estableciste y que tú creaste. Porque tu palabra dice dice bendito es el hombre, dice quien encuentra esposa porque encuentra el bien y la benevolencia de Yahweh. ¿En qué hemos fallado, Padre, si no, mi esposa no ha sido la alegría de mi corazón? ¿En qué nos hemos desviado si no los hemos guardado? Porque tu palabra dice que el tener hijos no debe de ser una carga para nuestras vidas. Porque tu palabra dice en Salmos capítulo 127 que de esta manera sería recompensada la mujer del fruto de su vientre. Y de esta manera sería bendecido el hombre y sería honrado el hombre que vería a los hijos como aljaba alrededor de su mesa y su mujer alrededor de su mesa serían como una vida. ¿Por qué si no es de esta manera? ¿Qué está pasando? El tener esposa debe de ser una bendición. Y el tener esposo debe de ser una bendición. Amén. El tener hijos debe de ser una bendición. Y si no lo es, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué no hemos hecho que deberíamos de haber hecho y que no lo hicimos? Pero sabes una cosa, nunca es tarde para arreglar las cosas. ¿Cuántos entendemos eso? Shabbat trae bendición a nuestras vidas. Yo me deleito haciendo el Shabbat, tal vez a veces si no es a la hora por E, por A, por Y, pero de encender las velas, siempre es encender las velas. De ponerte alrededor, sin todavía no llegaron todos, esperar a que lleguen los demás. Y ahora que estamos, yo y mi esposa, nada más acá antes teníamos, que tenía la familia, ahora que estamos acá por un tiempo, bueno, los que no saben o si sabían, estamos ahorita quedándonos por un tiempo acá en Bronzeville, ¿verdad? Porque me he dado cuenta que algunos no sabían. Estamos aquí quedándonos en Bronzeville por un tiempo, o por el tiempo que Yahweh así lo decida, estamos aquí. Y ahora que no hay tanta familia que nos venga a visitar, más que entre semana, pero en el día de Shabbat, pues nada más estamos yo y mi esposa. Y le digo, bueno, y nuestra familia, ¿verdad? El niño. Y a veces se llega y ya lo levantamos. Ayer estábamos allá con él, lo tenía aquí entre mis brazos, cargando ahí enfrente de la mesa con los piecitos. Y él se quedaba, miraba las velas, se le quedaba viendo a ella, volteaba, me miraba a mí. Desde ese momento empezar a decretar y bendecir la vida de ellos. Qué bendición, papá y mamá, tienes de tener esta bendición que tú y yo conocemos hoy, que el Shabbat trae bendición a nuestras vidas, que podemos tomar. Y si tú dices, pastor, pero mis hijos, ¿qué se van a sentar conmigo? No importa, siéntate tú y tu mujer y bendice la vida de tus hijos. Declara bendición a la vida de tus hijos, que tarde o temprano el día que ellos te miran haciendo será un hábito sobre ellos. Que tal vez el día de hoy, tal vez si no lo entendieron, tal vez el día de mañana entenderán y mirarán, yo miré que papá y mamá hacían algo.
que siempre cada viernes se sentaban alrededor de la mesa, encendían unos velas, mi papá abrazaba a mi mamá, bendecía la vida de mi mamá y oraba por ella, y mamá tomaba el brazo de papá y lo bendecía y decretaba bendición sobre su vida, y eso los animaba y los fortalecía el día de mañana. Y que si ellos lo miran y no lo han entendido, hay algo que ellos hacían que era el motor de sus vidas. Eso debe de ser para nosotros. Trae tantas bendiciones, pero muchas veces decimos, ay no, pastor, ¿y cómo le voy a decir? ¿Qué va a pensar la gente? Que la gente piensa lo que sea, eso trae bendición a nuestras vidas. Muchas veces nos ocultamos, ¿y qué van a pensar? Ay, voy a parecer loco, pastor, yo solo con mis 2 velas encendidas ahí llorando yo solo. No importa. Dice la palabra de Yahweh que lo que es locura para los hombres es lo recto delante de los ojos de Yahweh. Y lo que es incorrecto para todos, dice que para lo que es a veces para el mundo que lo mira, ay, qué extremista. ¿Sabes que a veces para los ojos de Yahweh eso es lo bueno? Pero a veces nos preocupamos más. ¿Qué es lo que va a decir la gente? ¿Qué es lo que va a pensar la gente? No me importa qué es lo que piense la gente. Y no es de una manera fea y grosera, pero me importa más lo que Yahweh piense de mí y de quien yo soy. Que si Él me ha dado esto lo hago, Padre, porque te amo. Y hay una guerra interminable en contra de nosotros. Y que Satanás siempre ha tenido ese plan para destruirnos a todos y a cada uno de nosotros. Dice la palabra, vamos a continuar, vamos a Amos, capítulo 9, versículo, déjenme ver, yo creo que es el 11. Dice, Amos capítulo 9, te voy a leer de la versión de las Américas. Tú ya sabes que tenemos todos la versión pechita, la mayoría, pero déjame leerte la versión de las Américas. Dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Versículo 11, Amos 9, 11. Perdón, dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempos pasados, para que tomen posesión el remanente de Edom. Fíjate lo que dice el versículo 11, dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré, lo levantaré. ¿Sabes que esto habla de una restauración? Dice, lo levantaré, lo reedificaré. Esto habla, voltea con la persona que está a tu lado y dile, esto habla de restauración, o nos habla de restauración. ¿Cuántos sabemos que hay batalla, o habrá batalla en el tiempo del fin? Y Él hará una guerra en contra de todos sus escogidos, de todos aquellos que guardan sus mandamientos y guardan el testimonio ¿de quién? De Elohim. Di conmigo, nuestro testimonio es importante. Vamos ahora a Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 17, versículo 9. Dice, ¿cuántos hemos escuchado hablar del canto de Elías? Pues ya lo poníamos. Y yo sé que lo hemos escuchado. ¿Cómo va? Estos son días de Elías. ¿Qué más? Dice, estos son días de Elías. ¿De quién nos habla? Es un canto muy hermoso. Los días de Elías. Dice, pero mira, vamos a entender un poquito. Dice Mateo capítulo 17, versículo 9. Dice, mientras descendían del monte, Yeshua les ordenó diciendo, no contestéis, dice, no contéis nada de la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dices los escribas? Dice, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Dice, versículo siguiente, y respondiendo él, hablando de Yeshua, dijo, Elías ciertamente viene y restaurará, ¿qué dice la escritura? Todas las cosas. ¿Qué dijo Yeshua? Elías ciertamente viene para restaurar todas las cosas. Los días de Elías, di conmigo, nos hablan de restauración. Quiere decir que el avivamiento, si los días de Elías vienen a través de la restauración, lo que nos está diciendo que quiere decir la palabra es que el avivamiento viene de forma o de una forma de restauración
que las cosas que sean restauradas y aquello que Él tendrá que restaurar en esta hora. Cuando tú y yo hablamos de avivamiento, sabes que el avivamiento, y lo puedes encontrar en Ezequiel, el avivamiento nos habla de la restauración. No es simplemente de sentir tantas emociones bonitas, y no estoy diciendo que no se sientan, de brincar y de sentir, decir, bueno, sentí, me derretí, me caí, me postré, hay un gran avivamiento. No, el avivamiento viene cuando todo es restaurado. ¿Y qué es aquello que el Padre tiene que restaurar? Las fiestas, nombres, mandamientos, todo ello. Muchas veces, y no estoy diciendo que siempre lo sean, muchas veces son nuestras emociones, porque también tenemos ¿qué? Alma. Y no estoy diciendo que si sentimos bonito es nuestra emoción y no es el espíritu, no. Pero tenemos que tener, porque muchas veces sucede. Y lo puedo poner de un ejemplo. Y no estoy diciendo que esto sucede con todos. Gracias que cuando tú y yo lo sentimos nos gozamos y nos alegramos y nos derretimos delante de la presencia de Yahweh. Pero muchas veces viene en forma de emoción. Muchas veces puede venir un gran llamado. Puede venir un gran concierto y grandes masas, grandes multitudes, y se hizo el llamado al altar y enfrente de la tarima, y toda la mitad de todo el público postrado y adorando y quebrantado y declarando, mi vida, Padre, ya será igual, será diferente. Pero terminó el congreso, terminó el concierto, terminó todo, y vamos a vivir la misma vida, no pasó nada. ¿Por qué? Porque muchas veces fue la expresión del alma reflejado. Pero ¿qué es lo que el Padre tiene que hacer? Restaurar y renovar todo lo que hay adentro. Que hasta cuando esto no suceda aquí, muchas veces las cosas no serán diferentes. Tiene que haber un cambio total en nuestras vidas. Y esto nos habla, nos enseña que Amós dice que levantará el tabernáculo de David. Y la misma palabra dice en el libro de los Evangelios, dice que cuando Yeshua sea levantado, Él atraerá a los hombres hacia Él. Eso nos habla de la cosecha que tenemos que recoger. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay una cosecha que tenemos que levantar. ¿Cuándo vendrá esa cosecha? ¿Sabes qué es lo que dijo Yeshua? Cuando yo sea levantado en medio de los hombres, ellos serán atraídos hacia mí. ¿Cuántos queremos ganar a otros? ¿Cuántos? ¿Quién se debe demostrar a través de nosotros? No es Gustavo, no es Celia, no es Luis, pon el nombre, pon tu nombre, ¿verdad? Yo estoy usando cualquiera. No pongamos, no es nosotros. No se trata de mí. No se trata, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo hablar? Se trata que cuando Yeshua sea levantado y exaltado en mi vida, cuando Él sea levantado y exaltado en mi vida, y todo lo que haga sea por Él, y que yo muestre la imagen y la semejanza de Yeshua en mi vida, ¿sabes qué es lo que ocasionaré? Que muchos volteen a verme a mí, que lo que yo tengo, otros lo deseen tener. Porque ya no es yo quien vive en mí, sino ahora es quien, Yeshua, que vive a través de nosotros. Y cuando Yeshua vive a través de nosotros, las multitudes o la gente, habrá algo que tú y yo atraeremos a los demás. ¿Cuántos entendemos eso? Y esto nos habla de una restauración. La batalla del enemigo es contra los que guardan los mandamientos de Elohim y el testimonio de Yeshua. Y si el tiempo de la cosecha, hay dos avivamientos, vamos a llamarles de esa manera, dos avivamientos simultáneos. Yeshua tiene su avivamiento. ¿Y quién crees que también tiene su avivamiento? Satanás. Hay dos avivamientos simultáneos a la vez. El avivamiento que Yeshua tiene y el avivamiento que el maligno tiene en sus planes. Él tiene el propósito de cosechar almas, ¿para quién? Para su reino. Así como también es el propósito de Yeshua. Por eso Yeshua dijo, quien no recoge, quien no trabaja conmigo, ¿qué? Desparrama. Hay dos avivamientos simultáneos. Así como Yeshua desea alcanzar las masas y a las multitudes, ¿sabes quién también lo desea hacer? Satanás. Él desea hacerlo. Porque él sabe que entre más gente atraiga,
menos gente conocerá los planes y los propósitos de Yahweh. Y la tierra, dice en Romanos, que la tierra gime con dolores de parto para que los hijos de Elohim se manifiesten sobre esta tierra. ¿Sabes que esta tierra se está destruyendo y está gimiendo? ¿Sabes que miraba un reportaje? Por si creíamos que las cosas van a mejorar, no es por echarle nada, pero es simplemente para estar conscientes en el tiempo y en la hora en la que tú y yo vivimos. Estaba mirando un reportaje y si ha llegado el tiempo o el ciclo en el que ahora hemos llegado, en el que la humanidad le debe a la tierra. Nos hemos acabado y nos hemos agotado los recursos que esta tierra tiene. Y ahora es el tiempo en el que la humanidad le debe ¿a quién? A la tierra. La palabra dice que los tiempos serían difíciles, que la hora que vivimos sería difícil, que se llegaría el tiempo donde compraríamos el pan con el salario de un día. Yo no sé cuál sea el salario, hay diferentes salarios de un día de cada uno, puede haber de un salario a otro salario, pero no estoy hablando de cantidad, estoy diciendo de lo difícil que la situación en este mundo se pondrá. Sea tu salario tal vez más grande que el de tu hermano, no importa. Esto nos habla de la gran magnitud en lo que puede llegar y decir que dice la palabra que compraríamos el alimento con el salario de un día. ¿Y cuántos hemos mirado que las cosas vas al supermercado y ya no es lo mismo que comprabas antes? Vas al supermercado y sales con tus 2, 3 bolsitas del supermercado, de Walmart, de H-E-B, y dices, oye, amor, pues ¿qué tanto compré? No, pues y lo mismo de siempre, mi amor. ¿Y por qué fue tanto? Pues bueno, porque las cosas subieron. ¿Sí ha pasado o no? ¿O soy el único que a veces mira que dice, pues llevo mucho que... No, llevas lo mismo, pero las cosas han subido. Todo sube y te quedas pensando que tal vez se llegará el tiempo verdaderamente en el que dice la palabra, que con el salario de un día compraríamos el pan. Eso nos habla de estar conscientes y de estar alertas en los tiempos en los que estamos viviendo. El enemigo desde ese principio, el plan de él ha sido querer destruir a la humanidad para poder cambiar o revertir el decreto que el Padre dio en el jardín del Edén. Siempre lo ha perseguido. Es por eso que nos odia tanto y que hay una batalla intensa en contra de nosotros. Desde ese momento cuando se dio el decreto en el libro de Génesis, siempre el plan de él ha sido querer cambiar ese decreto. ¿Y cómo lo ha tratado de cambiar? De destruirnos, de apartarnos de los propósitos que él tiene, y se necesita quien nos ayude a ganar esa batalla. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, necesitamos urgentemente quien nos ayude a ganar esa batalla. Y esa batalla, déjame decirte, no es mi familia. Lamentablemente no es mi familia, no es mi esposo, no es mi esposa. Esa batalla la ganamos por medio de ¿quién? De Yeshua. Por eso dice la palabra, dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días que son malos. ¿Sabes qué es lo que debe de haber en nosotros? Muchas veces tenemos tú y yo tanta comodidad. Y eso es lo que este sistema, es un país muy próspero, tal vez en el que tú y yo vivimos, con grandes beneficios, con muchas ayudas, con mucho tanto. Pero tanto de lo que este gobierno nos ha dado, muchas veces nos ha hecho pensar que nada puede pasar porque estamos tan seguros. Eso es lo que muchas veces el gobierno ha hecho. Tenemos tanta libertad porque tenemos tanta seguridad de este país y de este gobierno en el que vivimos, que no, tal vez las cosas que se viven en otro lado no pueden llegar a pasar. ¿Y qué si se llegan a pasar? ¿Y qué si el día de mañana ya no te puedes congregar como lo hacemos con la libertad que lo hacemos ahora? Desearíamos, anhelaríamos ardientemente aquellos tiempos cuando teníamos la libertad para hacerlo y no lo hacía, porque prefería tal vez quedarme en casa
ir a un cumpleaños o simplemente estar relajado en este día? ¿Cuántos entendemos? Y no estoy diciendo que vaya a pasar, yo no lo sé, solamente el Padre. Pero a veces tenemos tanta nuestra confianza que decimos, no importa. Pero ¿qué si llegara a pasar? Muchas veces hay gente que se alimenta únicamente de lo que ve el sábado, miércoles, yo no sé. Y si no se alimentó de miércoles y de sábado, pues hice ayuno todo un mes, una semana. Y se prolongó si falté más de una semana por una u otra razón. ¿Cuántos entendimos que los tiempos en los que vivimos son difíciles? Y debemos de estar alertas. Y por eso siempre el plan del enemigo ha sido hacer esa guerra constante en contra de nosotros y en contra de nuestras vidas. Porque aquellos, dice, es contra aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de ¿quién? De Yeshua. ¿Cuántos de aquí tenemos sus mandamientos? Y el testimonio de Elohim. Nuestro testimonio habla quién tú y yo somos. Lo que tú y yo hacemos habla de nuestro testimonio. Como yo me comporto el fin de semana no es mi testimonio, como yo me comporto cada semana, cada día, como yo vivo los días, eso habla de mi testimonio y quién soy delante de los ojos de Yahweh. Eso es como yo vivo, es tal y cual la gente lo ve. Así como soy cada día, así debo de serlo. Y así como la gente me ve, así es como es mi testimonio. Dice, contra ellos hace guerra. Nuestro testimonio habla de quién tú y yo somos. Nuestras acciones, nuestros hechos, viene a ser aquello que es parte de nuestro testimonio. Porque nuestro testimonio está basado a base de nuestros hechos y de nuestras acciones y de nuestra manera de vivir en que vivimos cada día de nuestras vidas. ¿Cómo es nuestro testimonio? Así como vivimos la vida. Y así como la vivimos, así es nuestro testimonio. Amén. Por eso dice la palabra que hay una lucha constante. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2 y ya sé que el tiempo ha avanzado muy rápido. Dice, no ha avanzado, pastor, se lo ha acabado. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer del capítulo anterior. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 22. Dice, si reconozco esto, ¿cuál es nuestra conducta? Esto habla de cómo es nuestra conducta. Dice versículo 22, capítulo 1, versículo 22, dice, puesto que en obediencia a la verdad, habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo debo de amar? ¿Cómo dice? Entrañablemente con un corazón puro. ¿Cuántos deseamos que se llegue el siguiente día de servicio? Porque deseo ver a mi hermano. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, cada sábado deseo entrañablemente poderte ver en este día. Y si ese es mi sentir, debe de ser el tuyo. Y voltea también, ¿verdad? Responde, le dice, yo también, ese es mi amor, entrañablemente de verte a ti cada sábado. No te quedes callado, hermana, también respóndale a tu hermano, ¿ok? Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado nuestras almas. Nos exhorta a un amor fraternal. Dice purificando, ¿qué dice la palabra? Purificando nuestras almas. ¿Cómo purificamos nuestras almas? Aquí nos dice. ¿Cómo vamos a purificar nuestras almas? Por la obediencia a la verdad. ¿Cuántos queremos purificar nuestras almas? ¿Nada más uno? Gracias, Padre, ¿verdad? Por los que levantaron la mano. Todos, ¿verdad? Ya. ¿Cómo vamos a purificar nuestras almas? Por la obediencia ¿a quién? A la verdad. El obedecer sus mandamientos o el obedecer su palabra, di conmigo, el obedecer su palabra purifica mi alma.
Por eso purificamos nuestras almas por la obediencia, dice la palabra, a la verdad. Por medio de obedecer la verdad. Obedecer, ser obediente a la palabra, a la verdad, purifica nuestra alma. Ya somos salvos. ¿Cuántos entendemos que somos salvos? Eso lo entendemos. Pero quien quiere purificar su alma, ¿qué es lo que significa esto? Él quiere quitar, vamos a llamarle de esa manera, quitar lo que no debe de estar para plantar aquello que debe de estar en nuestros corazones. Es desarraigar y quitar aquello que no debe de estar en nosotros. Removerlo, quitarlo de un lado para que Él pueda plantar lo que es de Él. Muchas veces nuestra alma son todos nuestros sentimientos. ¿Por qué te sientes? No, si es que ahora me siento así bien triste, yo no sé. O diferentes cosas que simplemente hablan acerca de cómo está nuestra alma. Y Él desea purificarnos, Él desea limpiar nuestra alma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por la obediencia de esta palabra. Que cuando Él logra remover todos aquellos tal vez sentimientos y cosas que no deben de estar ahí, Él desea plantar aquello que debe de estar en nuestros corazones, en nuestras vidas. De podernos tener ese gozo pleno en cada uno de nosotros. Déjame continuar este punto, dice. Él sabe todas las cosas de cada uno de nosotros y tenemos que llegar a amarle. ¿Cuántos entendemos que debemos de llegar a amarle? Sobre todas las cosas, de todo nuestro corazón, de alma y fuerza, con todo nuestro corazón, contra nuestra alma y fuerza. Amarle a Él para podernos amar los unos a los otros. Para yo poder amar a mi prójimo, primeramente necesito amarle a ¿quién? A Él. Porque si yo le logro amar a Él, primeramente, podré amar a mi prójimo sin ningún reproche en contra de su vida. Porque el amor de Él que está en mí es aquel que cubre toda imperfección, muchas veces de pecado. Tal vez con mis ojos naturales yo no puedo hablar a mi hermano. Porque habrá quien dice, ¿cómo voy a amar a esta persona si mira lo que hizo? Pero cuando el amor de Yeshua está en mi vida y en mi corazón, esas fallas yo no lo miro. Miro a la alma, a la vida, que es importante delante de los ojos de Él. Dice, para podernos amar, para poderle amar a otros, necesitamos amarle a Él primeramente. Por cuanto no le amamos, amamos muchas veces las cosas del mundo. Y las cosas que son de este mundo. El mundo nos atrae y las cosas de este mundo muchas veces nos atraen y atraen nuestros corazones y nuestras vidas. El poner las cosas en este mundo muchas veces nos atrae. A veces tenemos que tener cuidado. Hay gente que le fascina tanto la tecnología y los ojos se van a la tecnología, a las cosas de este mundo y a tantas cosas, pero debe de haber siempre un ¿qué? Un balance, un límite. Dice, versículo 23, dice, y con esto quiero terminar, y la siguiente semana continuamos, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. Dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre, y esta es la palabra que nos fue predicada, dice la Escritura. Todo se cae. Venimos de una simiente que incorruptible, que es la palabra de Yahweh, que está permanentemente y eternamente para siempre, porque todo se marchita y todo se cae, mas lo único que no se marchita y nunca caerá es la palabra de Yahweh. Las cosas de este mundo y las cosas y los placeres de este mundo son pasajeros. Las riquezas de este mundo son pasajeras. Me voy tanto al viaje que tanto deseo, me fui y regresé y voy a llegar igual, porque es pasajero. ¿Y cómo te fue? Ay, es que fue bien cansado del viaje, porque tal vez no era el viaje. Y compré la casa que tanto deseaba. Bueno, ya la compré, ya la tengo, y ahora el auto que tanto deseaba lo tengo y lo adquirí, ya lo tengo, y es el que tiene toda la tecnología de ahora. O la tableta y el teléfono ya lo tengo, y ahora ¿qué pasó?
todo lo que es de este mundo es pasajero, pero la palabra de Yahweh permanece siempre eternamente en nuestros corazones. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nada ni nadie me podrá separar del amor que está en mi Yeshua. No tengo tal vez lo que deseo, pero tu amor, Padre, es aquello que lo llena en todo en mi vida. Y no, con ello no estoy diciendo que no es bueno que Yahweh te pueda dar una casa. Tal vez muchos la quisiéramos. Un auto. Tal vez, yo no sé, diferentes cosas. Pero sin nunca entender y nunca dejar de pensar que las cosas de este mundo siempre serán pasajeras. Las cosas de este mundo nunca serán eternas. Aquello que es eterno es nuestra vida. Y que cuando tú y yo entendemos que tenemos un plan y un propósito en Él, mi eternidad no está aquí, está ahí en los cielos. Y todo lo que yo hago me es contado para aquel día. Amén. ¿Cuántos podemos gracias al Padre por ello? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos y siguiente semana continuamos respecto a ello. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Padre Yahweh, por hablarnos, Padre, de tu palabra, por enseñarnos, Padre, aún tal vez principios, Padre, a veces tan básicos que muchos tal vez de nosotros ya los teníamos y los sabíamos y los teníamos guardados en nuestros corazones, pero nunca, Padre, podemos dejar pasar por alto que siempre, Padre Yahweh, tu palabra es viva y es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Y que aunque a veces son cosas tan sencillas que ya hemos escuchado, Padre, nunca dejarán, Padre, de mostrarnos y de enseñarnos tu propósito en nuestras vidas y para aquello que hemos sido llamados. Y cuál debe de ser nuestra conducta delante de ti, como hijos delante de ti, Padre. Que debemos, Padre, de vivir intachablemente, Padre, en nuestras vidas, en nuestro testimonio. Porque ciertamente hay una guerra y hay una lucha constante en contra de nuestras vidas para destruirnos. Pero si tú, Padre Yahweh, con nosotros, Padre Yahweh, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos, Padre, a poder entender y podernos posicionar, Padre, de una manera que podamos saber y entender, Padre, que somos hijos tuyos. Y que tú eres, Padre Yahweh, quien vive, Padre, a través de nuestras vidas. Y que la hora vivimos, Padre, lo vivimos en ti y no en nuestra carne, no en lo que somos. Padre, gracias que hay una lucha, Padre, constante, que podemos, Padre, darnos cuenta de ello y que no somos ajenos de ello. Porque tu palabra dice, Padre, que nosotros, Padre, conocemos las maquinaciones de Satanás y que cuando conocemos, Padre, los planes del enemigo, no nos podrá pescar, Padre, desprevenidos, sino que siempre estaremos alerta y a la guardia, porque sabemos que hay un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero gracias, Padre Yahweh, que estamos conscientes de ello y te tenemos a ti de nuestro lado. Que eres tú, Padre Yahweh, quien nos ayudará a pelear nuestras batallas y salir siempre en victoria. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos levantadas, así extendiendo nuestras manos delante de Él. Sabes que al extender nuestras manos así hacia arriba, sabes que nos habla de una señal y de rendición de nuestro Padre, que cuando tú y yo extendemos y levantamos nuestras manos, le estamos diciendo: Padre, henos aquí como tu pueblo, como tus hijos. Despídenos y llévanos en paz y en shalom hasta nuestras casas, y que sea tu bendición sobre nuestras vidas. Amén. Padre Yahweh, que así, Padre, como estamos con nuestras manos levantadas, Padre, te pedimos que nos lleves en paz y en shalom. Llevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja, shalom beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.